Mi nombre es María Fernanda Trigo, soy la directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva y de la Escuela de Gobierno de la OEA. Es un gusto darles la bienvenida y saludar a las autoridades de la OEA que nos acompañan hoy día, al embajador Washington Abdallah, presidente del Consejo Permanente, y al embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA. Un saludo muy especial a nuestras invitadas, Michelle Mouchet, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación y haberse trasladado hasta Washington para participar en esta Cátedra de las Américas, que es la primera cátedra que estamos haciendo presencial después de la pandemia. Bienvenida, Michelle, a la Casa de las Américas. De igual manera, un saludo muy especial y un gusto y agradecimiento por estar aquí con nosotros a Ana María Ibáñez, asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Ana María. Gracias. Y también a Gustavo Alegret, periodista, director y presentador de Club de Prensa y Cuestión de Poder de NTN 24, quien será el moderador de este diálogo. Gracias, Gustavo, por acompañarnos y por todo tu apoyo. También quiero dar la bienvenida a todas las embajadoras y embajadores, representantes permanentes ante la OEA y el personal de las misiones permanentes y países observadores ante la OEA que nos acompañan. Asimismo, dar la bienvenida a todos nuestros colegas de la Secretaría General y a todo el público presente que nos acompaña y a la audiencia de la región que nos está siguiendo en línea, al igual que a nuestros patrocinadores de la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, en especial a su rector, el ingeniero José Antonio Chang. Sabemos que este evento también está siendo transmitido a través de su canal educativo. La Cátedra de las Américas es un programa que fue creado el 2004, mediante resolución del Consejo Permanente de la OEA, con el propósito de enriquecer el debate hemisférico sobre los principales temas de la agenda interamericana. Les hago recuerdo que contamos con interpretación simultánea en inglés y español. Let me remind you that we have available simultaneous interpretation both in English and Spanish. Y para comenzar, es un placer para mí darle la palabra al presidente del Consejo Permanente, el embajador Washington Abdallah, representante permanente del Uruguay. Embajador. Bueno, buenas tardes. Ambas, Michelle, Ana María, gracias por la presencia aquí en la tarde. Muy bienvenidas. Gustavo, lo mismo. Gustavo, no Gustavo, Gustavo, catalán. Bien. Y a embajadores, y a todos ustedes, sobre todo a los más jóvenes, María Fernanda, Luis, a la Cátedra de las Américas. No sé si saben, pero esto lo arrancó en su momento el expresidente Jimmy Carter. Y cuando una cátedra tiene un ELAM inicial de esa naturaleza, se supone que todos los que transitemos de manera funcional, protocolar, operativa o de fondo o sustantiva, como en el caso de la jornada de hoy, hay que estar a la altura de las circunstancias. Para esta organización es muy importante la presencia de ustedes dos hoy, pero no protocolarmente. Les voy a decir por qué. Porque la inmensa mayoría de nosotros entendemos que cuanto más nivel de interrelación entre los organismos que trabajan en procura de algunos objetivos en común, mejor son las cosas. Y la verdad es que no siempre eso es así. Tenemos fenomenales dificultades muchas veces para desde UNDP, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la OEA y otros actores para generar puntos de convergencia. Nos cuesta, es parte probablemente de nuestras rutinas. Max Weber, yo soy un repetidor de Max Weber, pero Max Weber tenía una
idea sobre la burocracia, la definía como el saber profesional especializado. O sea que los burócratas, en la idea de Max Weber, no ya en la de Merton cuando estudia Robert Merton sus disfunciones, es que es un grupo de gente que tiene idoneidades técnicas que son muy útiles. Por alguna razón, con el devenir del tiempo, la hipertrofia de la misma, etcétera, no viene al caso ahora el análisis, pero se nos desdibujó eso. La verdad es que sin técnicos, sin gente idónea en estas lides, no podemos aspirar a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. No podemos. Necesitamos gente formada y preparada para alcanzar estos objetivos. No voy a decir nada que no sepan. Cuando Kofi Annan en el 2001 arma los objetivos del milenio, a los pocos años advertíamos que aquello había quedado corto, que había quedado limitado. Y luego viene Ban Ki-moon de alguna forma a diseñar lo que son hoy nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Pregunta a la audiencia, porque esto es interesante y me divierte hacer estas cosas. La vida es una sola. Levanten la mano, por favor, los que vieron la película 2001, Odisea del Espacio. Levanten la mano, por favor. Altita, porque si no, no se ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, probablemente un 10% de la audiencia. De ustedes no les vi levantar la mano. Perfecto. 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 ¿Qué demuestra esto? Nada. Simplemente vean la película y van a entender algo de lo que todos hablamos por estas horas, en los últimos 6 meses mucho más, y que nos cuesta mucho tangibilizar lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Los objetivos de desarrollo para el 2030 van a tener que llegar antes, porque la inteligencia artificial nos está barriendo a pedazos. Hace 6 meses que tenemos instalado eso allí y seguramente la reflexión de todos nosotros no conecta demasiado con este asunto. Yo reviso a esta altura de la vida nada para perder, digo lo que siento. Yo leo mucho, observo mucho y estudio mucho. Y los últimos 5 o 6 meses esto es una revolución. Es como, querido Gustavo, esto es la electricidad de tu tiempo. Esto es enchufar la electricidad. La inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a conectar con los objetivos del desarrollo? Ya te voy dejando la pregunta para que la hagas, porque yo tengo que seguir con otro problema, otra patología del tiempo contemporáneo, que es, estamos todos instalados en presencialidades virtuales, lo cual es un delirio también, lo cual es un delirio. Funcionarios de todo tipo y calibre que están conectados virtualmente. La verdad no me parece que los impuestos de la gente pagando lo que están pagando es para funcionarios instalados virtualmente. No, señor, no está bien eso. Tenemos que traerlos de vuelta a trabajar, todo el mundo a trabajar, a hacer lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer. Porque también en esto de los objetivos en los que estamos, hay un debate moral. Hay un debate moral. Los objetivos son defendibles básicamente porque son el bien, son lo correcto, son lo sensato. ¿Quién va a estar en contra de abatir la pobreza, mejorar el medio ambiente y tener océanos limpios? ¿A quién? O sea, es una discusión tonta. La pregunta es cómo lo hacemos, bajo qué mecánicas lo hacemos y qué seguimiento tenemos de eso. Si no nos engañamos, si no decimos que somos todos buenos y recorremos el camino de la bondad. No, ya sabemos el camino y la dirección hacia dónde es. La pregunta es ¿cómo se hace? ¿Qué nivel de efectividad? ¿Y dónde están los costos y beneficios de esto? Y ojo que los organismos internacionales tenemos tendencia a ser benévolos con nosotros mismos, complacientes. No se pudo por esto, no se pudo por lo otro. Yo soy de los que creen que la pandemia nos dio un susto, pero no alcanza. No alcanza
a generar el grado de conciencia. Al contrario, hay algo del inconsciente colectivo que no nos hace entender el drama en el que estamos. No agrego nada si estoy diciendo que en materia ambiental, medioambiental, de desarrollo sustentable en esas áreas, lo de Al Gore sonaba a ciencia ficción hace 25 años. Hoy es un dato de la realidad, ¿eh? Hoy es un dato ese incremento de los mares, o sea, todo aquello que nos sonaba a película de Netflix de fin de semana, donde una la miraba y era una especie de Armagedón, son cosas que están sucediendo. No sé si hacen seguimiento en mi país por estos días. Ahí está mi amigo. Hemos estado viviendo una sequía como hace 25 años no conocíamos. O sea que nada de lo que nos preocupa es ficcional, todo es real. Entonces la pregunta operativa, y sobre todo para estudiantes, porque tienen que tener la esperanza viva, la esperanza de que se pueden alcanzar estos objetivos, es cómo, de qué manera y de qué manera vamos a converger. Y cómo le vamos a pedir, me decía María Fernanda el otro día, no te olvides de plantear la idea de los gobiernos eficientes. Bien, gobiernos eficientes. No importa el sesgo ideológico de los gobiernos. Esta es otra cosa que tenemos que aprender y madurar. Gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, altos, bajos, el tamaño que quieran, la entidad que quieran, la ideología que quieran. Todos debemos hacer lo mismo para esta línea del bien, de lo correcto. Termino diciendo que hay gente por estos días que está, gente seria, gente muy seria, que está muy preocupada y nos hacen mirar la realidad en torno a, por ejemplo, lo que fue la guerra del Peloponeso. Está muy de moda Tucídides de vuelta. Mirar a Tucídides, a ver si caemos en la trampa de Tucídides, ¿no? Este mundo donde las amenazas van de un lado para el otro. No hay noche que uno no prenda la televisión y no esté viendo escaramuzas de un lado o del otro. Y hemos entrado en cierta rutinización. Vemos de manera inercial todo eso como que, ojo que todo eso como que, un día hay un como eso como que complicado. Y nosotros, que es mi generación, que es una generación vieja, ya vio este episodio, ahí al límite. Si pudiéramos evitarlo, sería interesante poderlo evitar. Me voy a otro Zoom, los dejo con las damas, es lo mejor que nos puede pasar, afortunadamente, que haya mujeres liderando estos temas y conduciéndolos. Les pido un aplauso para ellas. Gracias. Muchísimas gracias, embajador, por esas reflexiones tan interesantes. Y ahora, Gustavo, te cedo a ti la palabra y de aquí en adelante tú llevas el diálogo. ¿Está apagado? Hola. 1. Gracias. Tengo que decir que no sabía que esto era una trampa, porque entre Jimmy Carter, Max Weber y la inteligencia de dos mujeres como ustedes en el escenario me dejan a mí un poco achantado, como dirían en América Latina, pero haremos lo que podremos para dejar el nivel bien alto, como las invitadas de hoy que nos acompañan, que vaya nivel tienen. Michelle Moschet, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, tiene experiencia en el sector privado, donde ha potenciado sistemas económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes. Ha trabajado en la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford. Fue viceministra y ministra de Desarrollo Social. Es especialista en políticas sociales y desarrollo global. Tiene maestrías en Administración Pública, en Derecho Comercial y en Gestión y Proyectos Patrimoniales y Culturales. Y hace 6 meses que estás al frente de la responsabilidad que tienes. Gracias por estar con nosotros. Y con Ana María Ibáñez, asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, vinculada a la Universidad de los Andes hace más de 20 años, profesora visitante en Princeton, Yale, el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex. Has investigado sobre las consecuencias económicas del conflicto armado, las causas y las consecuencias de la migración forzada y temas de desarrollo rural en Colombia. Has escrito y publicado numerosos artículos y libros
has estado en empresas privadas, en juntas y has sido reconocida con diversos premios, entre ellos Japanese Award for Outstanding Research on Development of Global Development Network. El objetivo de la charla es una conversación dinámica, amena, en la que nuestras invitadas nos van a ayudar a identificar los desafíos que ellas identifican para el cumplimiento de la Agenda 2030 para las Américas. Me gustaría preguntar, como a punto de partida, y lo voy a hacer con Michelle, ¿cuáles son esos 3 desafíos? Seguramente son muchos más, pero ¿cuáles son los 3 que nos ayudarías a identificar como punto de partida de nuestra conversación hoy para el cumplimiento de esa agenda tan relevante para las Américas? Gracias, Gustavo. Un placer estar con ustedes, sus excelencias, observadores permanentes, personal de la OEA, amigas, amigos todos. Ana María, un verdadero honor, como te dije hace un rato, poder compartir esta cátedra de las Américas con una mujer como tú, con tu trayectoria. Y bueno, no puedo dejar de resaltar la alegría de que esta cátedra, siendo la primera presencial después de muchos años, ya con 2 mujeres. Entonces creo que manda un mensaje muy importante de que las cosas, aunque no van a la velocidad que queremos, sí están cambiando. Seguramente si revisamos todo el historial de las cátedras, vemos una diferencia. Me haces una pregunta tremendamente compleja. Yo, si tengo que priorizar en 3 principales desafíos, yo te diría que es una combinación entre retos estructurales o desafíos históricos que no hemos sabido abordar como región, a pesar de haber tenido décadas de bonanza, de crecimiento económico, de mejora en indicadores de desarrollo humano, pero al mismo tiempo mantuvimos durante ese crecimiento persistentes y profundas desigualdades, una baja productividad, una altísima vulnerabilidad a la pobreza, lo que hizo que en esa época de bonanza y de crecimiento hayamos dejado a muchísimas personas atrás de los beneficios del desarrollo. Entonces te diría que como un primer punto es esa combinación de retos estructurales que por décadas no hemos sabido abordar en la región. Que llega un momento donde se yuxtaponen o se combinan, para usar un lenguaje menos sofisticado, como conversamos antes del evento, se combinan con una cantidad de crisis superpuestas que están azotando a la región. Y crisis, podemos hablar definitivamente de la crisis sanitaria, por la que estamos todavía terminando de transitar, pero también crisis económicas con un bajísimo crecimiento proyectado para este año, por ejemplo, con crisis sociales, con crisis de diferentes tipos, que de alguna manera, y la crisis climática que no podemos dejar de considerar, que están entrelazadas entre sí. Entonces tenemos desafíos estructurales, históricos, que se encuentran con una cantidad de crisis que se combinan y se yuxtaponen entre sí, se interrelacionan y hasta se potencian entre sí. Y si esto lo conectamos con un tercer punto, que es una muy débil gobernanza en la región, tienes que esas demandas históricas no atendidas generan una altísima desconfianza en nuestros pueblos hacia gobiernos, instituciones, autoridades, y que todas estas crisis recientes y crecientes conectan con sentimientos de incertidumbre. Y esa combinación es un cóctel que se está viendo reflejado en una altísima polarización, y me atrevería a decir que es una polarización sin precedentes que estamos viviendo en la región. Vuelvo a ti. Estoy fascinado. Menos de 5 minutos. Yo creo que es la primera vez que me pasa. Puedo seguir si quieres. No. Ana María, los 3 que tú identificas. Bueno, con este ejemplo va a estar difícil, pero muchas gracias, Michelle, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias a la OEA por la invitación. Estoy muy complacida después de tantos años de haber estado encerrados, poder estar presencialmente acá. María Fernanda, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que coincido completamente con lo que estaba diciendo Michelle. Yo quiero concentrarme en 3 desafíos. Quiero hablar de pobreza, de desigualdad y de cambio climático. Y un punto de coincidencia muy grande con Michelle, y es que nosotros como región no hemos podido superar muchísimos problemas estructurales que tiene la región, y si queremos alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible no va a ser suficiente con lo que tenemos en este momento. Con los recursos fiscales que tenemos en este momento no lo vamos a poder hacer, y tenemos que crecer. Tenemos que tener un crecimiento bastante vigoroso para que eso sea ahí. Quiero entonces plantear primero dónde estamos hoy. Si miramos en el tema de pobreza,
Casi una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe en este momento es pobre, son 188 millones de personas si queremos reducir esa pobreza tenemos que crecer y tenemos que hacerlo de una manera muy vigorosa. Si miramos la historia reciente de América Latina y del Caribe, lo que hemos visto es que cuando ha habido crecimiento económico ha habido una reducción en pobreza importante. Lo que vimos desde el final de la década de los 90 hasta el 2013, la pobreza en la región cayó de manera significativa, la desigualdad cayó de manera significativa cuando crecimos. Y ese crecimiento estuvo muy impulsado por el boom de los commodities, pero no fue suficiente y no ha sido suficiente realmente porque no hemos superado muchos de los problemas estructurales que tenemos. Sin embargo, los gobiernos hicieron unas políticas de reducción de la pobreza importante, como las transferencias condicionales, en las cuales la región ha sido pionera, y esas políticas ayudaron a que hubiera una reducción en la pobreza y una reducción en la desigualdad. El segundo desafío, que yo creo que es muy importante y que Michelle también lo mencionó, es el cambio climático, que implica unos retos adicionales importantes que nos están llegando. Por un lado tenemos que cumplir con los acuerdos de París y por otro lado tenemos que mitigar los impactos del cambio climático sobre nuestra región. Tenemos unos de los países más altamente vulnerables al cambio climático y a los impactos del cambio climático. En el BID estimamos que alcanzar esas reducciones pues llegar a los acuerdos de París y requeriría redireccionar alrededor de 470.000 millones de dólares o 1.3 billones de dólares anuales. Eso no es poco. Y esto se debe hacer en paralelo con un aumento de la política social para mitigar también los efectos que va a tener sobre un porcentaje importante de la población esas reducciones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, si nos quedamos quietos y la inacción y no hacemos nada, los costos de la adaptación pueden ser muy altos. No sabemos muy bien cuáles van a ser esos costos, pero los costos que han implicado los desastres naturales en nuestra región nos dan una idea de qué podría llegar a pasar. Y cuando vemos en los países del Caribe, lo que encontramos es que los costos de los desastres naturales implican un 3.4% del PIB anual. De nuevo, eso no es una cifra nada despreciable. ¿Cómo vamos a hacer entonces para alcanzar esos retos? Realmente cuando vemos los recursos fiscales que tenemos en la región y los recursos para invertir en la región, esos no son suficientes. Muchos de nuestros países tienen unas restricciones fiscales importantes. Antes de la pandemia los países ya venían teniendo unos incrementos en los déficits fiscales y con la pandemia estos se exacerbaron de manera importante. Sin embargo, con el crecimiento del 2022 y con el retiro un poco de los programas que se implementaron en la pandemia, ya tenemos el déficit fiscal un poco más controlado y pasamos de un déficit fiscal en el 2021 de 4.8 a uno donde ya tenemos 3.2. Otro reto importante que está muy relacionado con lo que estaba diciendo el embajador es el cómo, ¿no? Y parte del problema fiscal que tenemos es que tenemos también una deuda pública muy alta que ya había empezado a subir antes de la pandemia y que con la pandemia se intensificó de manera sustancial, subió 14 puntos porcentuales. La deuda ya se ha empezado a controlar, ha bajado gracias al crecimiento económico y a la inflación, pero esa deuda, el costo de la deuda, el costo de pagar los intereses de la deuda es altísimo. En este momento, lo que cuesta pagar los intereses de la deuda es exactamente lo mismo en un país promedio que la inversión que tenemos que hacer en salud y en educación. Entonces, de nuevo, cuando ponemos todas esas piezas juntas, decimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible? Tenemos entonces que crecer, tenemos que tener un crecimiento que sea vigoroso, que sea incluyente y que sea sostenible. Si vemos lo que ha pasado en la región desde 1960, cuando vemos el crecimiento de largo plazo, hemos crecido, como dijo Michelle, pero ese crecimiento nunca ha sido lo suficiente. Si lo vemos desde 1960, en 1960 estábamos un poco por encima del Asia emergente y cuando pasó de 1960 hasta acá, el Asia emergente nos dejó regados y seguimos con un PIB per cápita que todavía está muy lejos de los países desarrollados. Entonces no hemos sido capaces de cerrar la brecha. Y cuando vemos entonces lo que está pasando con el crecimiento económico actual, pues también estamos en problemas. En un reciente reporte que acaba de sacar el BID, el reporte macroeconómico, vemos que en uno de los escenarios que hacemos, el escenario base, vamos a crecer este año un 1%.
¿A qué me lleva entonces? A que tenemos que empezar a crecer y tenemos que aumentar la inversión. Y ahí quiero concentrarme en el capital humano que había hablado al principio. Cuando nosotros vemos lo que ha pasado con la inversión en capital humano en la región, esta ha sido importante. Hemos incrementado cubrimiento de educación primaria y de educación secundaria intermedia, y hemos también promovido un incremento en la educación a través de las transferencias condicionadas, y eso no es suficiente. Ha aumentado la educación, hoy somos más educados. Interesantemente, las mujeres somos más educadas que los hombres en nuestra región, pero la calidad todavía deja muchísimo que desear. Y cuando nos comparamos con los países de la OECD en pruebas PISA, pues estamos también muy mal. Cierro entonces con los impactos de la pandemia sobre la educación. Cuando vemos qué pasó con la pandemia en la educación, realmente es dramático. Tuvimos unas pérdidas de aprendizaje muy grandes. Nosotros en el BIT hemos tratado de medir esas pérdidas de aprendizaje. Solamente lo pudimos hacer para 5 países por falta de datos, pero lo que nos muestran esos datos es que tuvimos unas pérdidas de aprendizaje del 73%, es decir, los jóvenes y las jóvenes que se graduaron después de la pandemia solo sabían el 27% de lo que debían saber realmente. Si pensamos en el largo plazo, los retos que tenemos y los desafíos que tenemos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible son muy grandes. Tan grandes que yo creo que los ciudadanos en 2019, cuando salieron a las calles en muchas ciudades de países de América Latina, en sus reivindicaciones para una democracia más próxima, más transparente y más deliberativa, que entregara, estaban realmente pidiendo eso, estaban pidiendo gobiernos que entregasen resultados. Hoy, y lo decíais las dos de alguna manera, los gobiernos tienen el reto de responder esas demandas, pero con muy pocos recursos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tienen que priorizar? Gustavo, si me permites, quisiera solo hacer algunas precisiones, primero sobre la intervención de Ana María, con la que coincido plenamente, dar mayor contexto a algunas de las afirmaciones. Sí crecimos en su momento y sí mejoraron los indicadores sociales de pobreza y otros indicadores. ¿Esa es la década dorada de América Latina? ¿Perdón? ¿Esa es la década dorada de América Latina? Lo que se denomina década dorada. Mira, se pudo haber percibido como tal si tú me preguntas hoy, y es mucho más fácil mirar con un lente hacia atrás y ser mucho más críticos que cuando la estabas viviendo. Yo te diría que no fue dorada porque no fue lo suficientemente inclusiva, porque persistieron desigualdades tremendamente profundas que nos han hecho mayormente vulnerable a todas las crisis que estamos experimentando en este momento. Entonces yo no la miraría como un modelo a seguir, y es precisamente esa la precisión que quiero hacer. Estamos en una coyuntura donde no sé si alguien aquí tenga la respuesta y la solución, pero claramente más de lo mismo no es suficiente. Hubo una serie de políticas públicas que lograron ciertos resultados y que se adaptaban a un contexto y una necesidad, pero sobre todo al nivel de conocimiento que teníamos. Y por eso, como decía el presidente en su intervención, la evidencia científica, rigurosa, las capacidades para poder analizar el contexto y tomar decisiones de política pública que se adecúen a las necesidades de hoy con lo que conocemos hoy. En aquella época dorada, la conciencia que teníamos sobre la vulnerabilidad al cambio climático y el valor y la importancia de toda la naturaleza en la ecuación de desarrollo era prácticamente nula o Pero sí inexistente. había un consenso, permíteme, para que sea dialogado, pero sí había un consenso en que esos grandes ingresos que en gran medida venían de los recursos naturales que ofrecía la región con unos commodities muy altos, entre ellos el petróleo, se tenían que haber invertido de otra manera, no en dar prebendas, sino en invertir para crear una economía productiva, para invertir en educación, para invertir en proyectos de salud, y se invirtieron para crear ciudadanos clientelares del Estado. ¿Tú quieres intervenir, Ana María? Sí, Sigue. sigue. Intervenir ahí porque realmente creo que lo que se hizo en programas sociales en la región fue importante. En eso difiere un poco de lo que estás diciendo. Todos esos programas sociales que se hicieron y el sistema de protección social que se viene montando en América Latina ha sido importante. No solamente las transferencias condicionadas, que las transferencias condicionadas han mostrado con evaluaciones de impacto que han sido muy efectivas para aumentar educación y otra cantidad de indicadores, sino con pensiones no contributivas y con los programas de los seguros de salud, y todo esto han sido importantes. Entonces no creo que se tenga que marcar en un I/O. Lo que sí creo es que no logramos hacer una cantidad de reformas que hemos aplazado por muchísimos años, que Michelle lo estaba diciendo,
que no abordaron problemas estructurales de la región que no nos permiten crecer de manera mucho más vigorosa. Y no creo que esa falta de crecimiento sea porque no hicimos, porque estamos invirtiendo una parte de los recursos en programas sociales y programas de reducción de la pobreza que siguen siendo importantes y que se deben seguir haciendo. Y creo que Michelle menciona algo que es muy importante, y es que lo que nos mostró es que ese sistema de protección social, la pandemia, que el sistema de protección social y esos programas no estaban diseñados para enfrentar un choque tan fuerte como la pandemia o cuando se nos venga un choque económico más fuerte. Lo que nos mostró precisamente es que tenemos una vulnerabilidad muy alta y la gente cayó nuevamente muy rápido en pobreza. Entonces, sí creo que no ha sido suficiente lo que hemos hecho, pero no porque tenemos esos programas sociales. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y parte de lo que demuestra esa vulnerabilidad a la que se refiere Ana María es que en estas cifras de pobreza que nos comparte, cerca de 25 millones cayeron como consecuencia de la pandemia. O sea, la proporción es muy alta y demuestra esa necesidad urgente de construir sociedades más resilientes a todo tipo de choques, pero al mismo tiempo abordando esos desafíos estructurales que están pendientes y que son deudas que no hemos podido abordar de una manera... Michelle, ¿y cómo se financia eso? Porque uno de los motivos que sacó a la calle a la gente, no digo el único, fue reformas fiscales que sentían que les ponían una carga tributaria superior a la que ya estaba pagando la clase baja y la clase media. ¿Cuál es la fuente de financiación que permite a los gobiernos tener más recursos disponibles para enfrentar y para llevar a cabo y desarrollar esas políticas públicas? Esa es una excelente pregunta y es particularmente relevante para el contexto de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe, producto también de aquella época en la que se logró un mayor crecimiento y una mejora en nuestros indicadores socioeconómicos, pasa a ser una región de renta media. Sin embargo, nuestras sociedades no son necesariamente sociedades de clase media. Abres las estadísticas de pobreza o de desigualdad en cualquiera de nuestros países y te vas a encontrar regiones con pobreza inferior al 5% y otras regiones en un mismo país, colindando con ellas, con pobreza superior al 98%. Sin embargo, somos una región de renta media y eso nos pone en una posición muy particular para el financiamiento del desarrollo sostenible. Entonces pasa por esfuerzos de los países y reformas tributarias, y ese es un tema de Tocas que es tema central en este momento en la discusión en América Latina y el Caribe, pero también tenemos que pensar en que este avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible requiere también escala y existen habilitadores que nos pueden ayudar a alcanzar esa escala, como la digitalización, si la aplicamos, todo lo que mencionaba el presidente en su intervención, con una mentalidad inclusiva, no simplemente con un crecimiento orgánico, la innovación y mecanismos innovadores para financiar el desarrollo sostenible en paralelo a todas las reformas tributarias que los estados pueden hacer. Con esto lo que te quiero decir es que los gobiernos no van a poder solos, que las fuentes de financiamiento, Ana María ya hizo un ejercicio matemático de compararte lo que representa la deuda versus lo que se demanda de inversión en sectores claves para la sociedad. Entonces sí estamos también ante una situación donde necesitamos ser innovadores y conectar con mecanismos para poder financiar el desarrollo sostenible. De hecho, con el BID, entre el BID, PNUD y el gobierno de Uruguay tenemos una experiencia como ejemplo de unos bonos sostenibles, donde con eso se apalanca recursos del sector privado para financiar el desarrollo sostenible. Y esto lo dejo ahí simplemente como un ejemplo del llamado a ser creativos y a entender que avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible no es tarea de los gobiernos, no son los únicos responsables, y de alguna manera todos los sectores de la sociedad tenemos que asimilar y actualizar la manera en la que nos involucramos en el cumplimiento de la agenda. Ana María, desde el BID, ¿qué recomendaciones hacéis a los gobiernos para enfrentar esas reformas fiscales necesarias? Más que reformas fiscales, yo creo que hay una parte que es muy importante, que también lo hemos mencionado acá, y es qué tanto confían los ciudadanos en los gobiernos y qué tanto confían en sus pares también. Y creo que una parte importante de lo que sucedió durante todas esas protestas y durante las reformas que se estaban discutiendo es si se van a pedir unos recursos adicionales, para qué los vamos a usar y qué tan efectivos y tan capaces vamos a ser de invertir esos recursos. Cuando se le pregunta a la población misma qué tanto confían en sus gobiernos, lo que encontramos es que, esos son estudios también que se han hecho en el BID, 3 de cada 10 personas confían que sus gobiernos son capaces y confían en lo que hacen los gobiernos. Y cuando les preguntamos qué tanto confían en general en la gente, 1 de cada 10 personas confía en los demás.
Si nosotros no tenemos una confianza colectiva, realmente es muy difícil que las personas estén dispuestas a pagar impuestos para meterlos todos en una bolsa y para que entre todos podamos invertir. Y eso creo que es algo que es súper importante, que los gobiernos sigan demostrando que son efectivos, que son capaces y que pueden hacer muchas cosas cuando las hacen de una manera adecuada. Y ahí yo quiero, para que no seamos solamente pesimistas, y de nuevo volvamos al tema de pobreza, cuando vemos lo que hizo la región entre finales de los 90 hasta el 2013, realmente hubo una caída en pobreza bastante importante y una caída en desigualdad muy importante. Y fue acción de los gobiernos y fue también por el crecimiento económico tan grande que se dio, que absorbió una cantidad de fuerza laboral. Entonces creo que mostrar capacidad es muy importante. Por otro lado, también aumentar la transparencia de las acciones de los gobiernos es fundamental. Y ahí estaba hablando de algo, Michelle, que es muy importante y que para el BID es muy importante, que es la transformación digital. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en la región en transformación digital, estamos todavía muy atrás. 13% de la población tiene acceso a banda ancha, y cuando miramos un índice de gobiernos digitales, de los 50 mejores países, solamente 4 son de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos que hacer reformas y cambios en la regulación para que haya más inversión y también para que tengamos unos gobiernos más digitales y más transparentes, donde los ciudadanos se sientan más cerca a los gobiernos, para que sientan que hay capacidad. ¿Y aquí dónde entra la lucha contra la corrupción? Con la transparencia que se puede también hacer con esas cosas digitales, ¿no? Lo que hemos encontrado en el BID es que las herramientas digitales pueden ser muy efectivas para que los ciudadanos se sientan más cerca de los gobiernos, para pedir servicios de los gobiernos y también para que sientan que pueden tener una capacidad de auditar a los gobiernos de una mejor manera. Y creo que ahí es muy importante, pero por supuesto que los gobiernos inviertan bien los recursos. Es muy importante para que aumente la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos. Sí, coincido con Ana María en que ese es uno de los usos que podemos hacer de la tecnología de manera inclusiva, y es precisamente esa transparentación de los gobiernos, y también para generar cohesión social, generando espacios deliberativos, que sean participativos, que sean incluyentes, que sean neutros. Te puedo dar un ejemplo. En Panamá se aplicó una plataforma que creo que es sin precedentes, llamada Ágora, a través de la cual se realizaron consultas. Aquí está la embajadora Roquever, que lo conoce perfectamente, consultas amplísimas a nivel nacional sobre cómo debe ser ese país al que aspiramos y dónde deben recaer esas prioridades nacionales, con una altísima participación de zonas que usualmente no participan en la toma de decisiones. Entonces, la participación y el empoderamiento de la población se vuelve importante también en este proceso de construir confianza y es generar espacios que lo permitan. Y la participación que se dio a nivel de zonas comarcales indígenas o de zonas rurales, que normalmente no son las que están en el debate de una manera participativa, fue impresionante y te da una lectura de las prioridades nacionales bastante más allá de las prioridades que surgen en un debate o en una campaña electoral, por ejemplo. Te da una mirada distinta. Procesos electorales transparentes e inclusivos es fundamental para recobrar esa confianza y de alguna manera conecta también con esfuerzos que ayudan a disminuir la corrupción. Y también yo creo que cuando hablamos de digitalización y nuevas tecnologías, tenemos también que poner sobre la mesa los desafíos que nos trae la desinformación y cómo esa desinformación está también contribuyendo a polarizar, pero cómo podemos poner en práctica mecanismos que ayuden a derribar o debatir o desmentir los fake news y todas estas narrativas que usualmente cercanas a procesos electorales agarran muchísimo auge. Para eso también la tecnología e incluso la inteligencia artificial está siendo utilizada en la región para tratar de cerrar esas brechas y construir un poco más de cohesión social en un momento de altísima polarización. ¿Es el populismo que vemos en algunos países de América Latina que crece el síntoma de que este proceso que estás describiendo de aproximación a los ciudadanos, de transparencia, de integrar, puede no estar funcionando y puede ser también el camino del fracaso? Yo te diría, invertiría el orden de ideas. Yo diría que el populismo se sirve de esa polarización y la alimenta. Te diría que este tipo de ejercicios acorta la polarización y de alguna manera, si vienen acompañados de intervenciones en materia de educación a todo nivel, de formación, de transparencia, derriban y combaten de alguna manera ese populismo. O sea, que creo que sería la inversa de lo que estás planteando. ¿Y tú cómo lo ves, Ana María? Es una pregunta difícil porque realmente lo que estamos viendo en la región es
un poco una desafección hacia lo público, que tenemos que ver cómo la fortalecemos. Y yo estoy muy de acuerdo con Michelle que al generar todas estas discusiones y al reducir la desinformación, se puede llegar a reducir también las oportunidades populistas que se pueden presentar en la región. Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante, que es la decisión de los ciudadanos de poner en el colectivo. Y cuando uno empieza a mirar si los ciudadanos están dispuestos a que construyamos juntos, ahí también tenemos que ver si eso está sucediendo. En una encuesta reciente que hicimos en el BID, preguntamos qué tanto creen que la distribución del ingreso es desigual. 80% dice que es muy desigual. Y después les preguntamos, ¿ustedes creen que se debería hacer redistribución? Sí, 80% dice que se tiene que hacer redistribución. Cuando empezamos a bajar a preguntarles si están dispuestos a pagar impuestos y a hacer sacrificios para que se reduzca esa redistribución, esos porcentajes empiezan a reducirse en una cantidad. Cuando ya llegamos a decirles, ¿ustedes estarían dispuestos a que se subieran sus impuestos para ayudar a financiar programas de pensiones no contributivas, que son muy importantes para reducir la desigualdad? 40% ya dice que no. Entonces creo que también es muy importante pensar en los ciudadanos y pensar en cómo nosotros todos estamos dispuestos a que todos pongamos para salir adelante, y no solamente pensar en lo que hacen los gobiernos y en lo que hacen las personas que están liderando los gobiernos, ¿no? Creo que toda la ciudadanía y cómo podemos fortalecer esas decisiones de participar juntos en una mejor sociedad es súper importante. Antes, en tu intervención inicial, hacías referencia a la importancia de la educación. Imagino que en la lucha contra el populismo, en la aportación como ciudadanos a los sistemas de pensiones, a los impuestos, el rol de la educación juega un papel fundamental. La educación juega un papel fundamental, y la educación juega un papel fundamental para que las personas estén más desinformadas, menos desinformadas, perdón, que es lo que nosotros queremos. Sin embargo, yo sí creo que hay, eso es lo que también se ha visto mucho, unas personas con unos prejuicios muy fuertes. O sea, en esas polarizaciones siempre hay unas personas en los dos extremos que son muy difíciles de convencer de moverse y de acercarse para poder discutir, y hay un gran centro de gente que está mucho más dispuesta a cambiar de ideas. Y no necesariamente eso está relacionado con la educación. Entonces también hay una parte cultural y de prejuicios muy fuerte que no es tan fácil de combatir, y también hay una cantidad de miedos que pueden llegar a ser válidos, que se tienen que entender un poco mejor para empezar a trabajar juntos. Yo te diría, y me quedé pensando, escuchando a Ana María y escuchando las preguntas que has estado haciendo, y creo que reflejan esa necesidad que tenemos de repensar el modelo de desarrollo en la región para crecer, pero para crecer poniendo las personas y el planeta al centro. Hemos hablado de gobernanza, hemos hablado de educación, hemos hablado de pobreza, hemos hablado de cambio climático, y creo que la respuesta está en la capacidad de generar una nueva generación de políticas públicas con ese abordaje holístico e integral del desarrollo, que tenga un enfoque sistémico y que amarre en cada una de las decisiones, no por separado y en silos, lo económico, lo social, lo ambiental, y sin dejar por fuera lo político y los esquemas de gobernanza bajo los cuales vamos a ejecutar todo lo anterior. Y en ese sentido, desde el PNUD, solo compartirte lo que rige nuestro trabajo en la región es producto no únicamente de lo que el PNUD piensa o de lo que el equipo y los especialistas consideran, sino proviene de ese trabajo cercano con los países, con los gobiernos, con las sociedades. Y a la hora de priorizar cuál es el camino a seguir y esa visión de 2022 a 2025 de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, lo que resulta de un amplio proceso de escucha de diferentes voces, de diferentes sectores de la sociedad que definitivamente tienen que converger en este ejercicio, se prioriza el avanzar hacia sociedades más productivas, más inclusivas, más resilientes, como conversamos, pero sin perder de vista la importancia de que todo esto descanse sobre una base de gobernanza eficaz para hacerlo posible. Michelle, y aquí me gustaría preguntaros directamente, vosotros representáis, sois dos mujeres que estáis en instituciones de desarrollo, digámoslo así, de financiamiento, de desarrollo. ¿Cómo debe ser la coordinación entre estas instituciones? Porque desde fuera, a veces, y lo voy a decir así, parece que compitan, parece que estén buscando los espacios para tener la preeminencia de proyección pública. ¿Esa coordinación se puede mejorar?
Posiblemente faltaban más mujeres a la cabeza de las instituciones para que esa historia comience a cambiar. Yo te diría que estás dando en el clavo de toda esta discusión. El punto de partida, al margen de las capacidades, las instituciones, los gobiernos, el contexto, el punto clave para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es la colaboración, las alianzas y la cooperación entre todos. ¿Y qué es lo que lo impide? No, yo no te diría que lo impide. Creo que tenemos muchísimos casos y yo creo que es un tema también de formación. A pesar de que yo tengo la capacidad de ver los desafíos, yo no estaría en esta posición si no tuviese la inclinación a ver las posibilidades y las oportunidades que tenemos, y América Latina es una región, y el Caribe, de extraordinarias oportunidades y potencialidades que tal vez no hemos sabido aprovechar y posicionar de la mejor manera. Yo te diría que hay excelentes ejemplos e iniciativas de colaboración entre organismos, con el BID, OEA, que estamos en este momento aquí, pero también con sector privado, entre gobiernos, entre países. Y creo que ese es el camino. Lo que sucede es que para alcanzar la escala y la velocidad que demandan los desafíos de hoy, definitivamente estas alianzas tienen que ser todavía más estratégicas, poniendo sobre la mesa lo mejor de nuestras capacidades, nuestros conocimientos, expertise, y en ese sentido yo te diría que, por lo menos en mi experiencia, tú mencionaste que son 6 meses, yo siento que son 6 años, pero realmente son menos de 3 meses en el cargo, y puedo decirte en estos 3 meses haber sentido con mucho optimismo una apertura real y auténtica de muchos de los socios para el desarrollo, por no decirte todos con los que me he encontrado, a colaborar y a unir esfuerzos. Sucede que no podemos hacer todo juntos, y es delimitar estratégicamente dónde juntos somos mucho más fuertes para alcanzar un impacto mayor de cara a la complejidad de desafíos que tenemos que abordar. Ana María, en América Latina tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también está el Banco Mundial, aunque en menor escala, está el Fondo Monetario, aunque en menor escala, está la CAF. ¿Cómo es la coordinación entre todas esas instituciones que a veces parece que compitan cuando tienen un objetivo común que podríamos resumir en la Agenda 2030 para el desarrollo? No, creo que Michelle ha sido muy elocuente diciendo, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Yo creo que nosotros trabajamos muchísimo más juntos de lo que se ve. También creo que es muy importante tener claro que las instituciones son diferentes y que cada institución tiene sus fortalezas y tiene sus ventajas comparativas. Nosotros aquí hoy estamos OEA, el BID y PNUD, y las fortalezas de cada una de nuestras instituciones es distinta y no tenemos por qué estar reemplazándonos. Creo que las necesidades de la región son grandes, son ingentes, y no creo que tengamos que competir mejor dicho, no nos estamos quitando recursos. Realmente la región, lo que estábamos diciendo al inicio de la presentación, es que no tenemos recursos suficientes. Entre más instituciones estemos ayudando a la región es mejor. Lo que sí me parece muy importante es que discutamos entre todas y coordinemos mucho mejor cuáles son los objetivos que queremos llegar y que no tengamos objetivos contrapuestos, pero yo sí creo que estamos todas trabajando de manera unida, que todas creo tenemos muy claro cómo podemos ayudar a los países, y también creo que todas tenemos muy claro que son los países los que toman las decisiones de hacia dónde ir, y lo deben hacer de una manera política, democrática e incluyente. Pero déjame introducir entonces aquí un elemento que puede ser un poco polémico. China ha buscado penetrar en América Latina. Lo hace con una chequera, por utilizar un lenguaje coloquial, muy asequible y muy atractivo para los gobiernos. Cuando un gobierno desde fuera dice, ¿qué opto, por el BID o por China? Probablemente con los ojos cerrados se va al BID, porque le garantiza una serie de cosas y prerrogativas. Pero el acceso al financiamiento más fácil que le ofrece China hace que algunos gobiernos hayan optado por China. ¿Qué lleva a los gobiernos a no abrazar al BID cuando les ofrece diversidad de género, respeto al medio ambiente, respeto a los trabajadores, y en cambio sí abrazar a China cuando organizaciones internacionales han puesto la sombra de duda sobre determinadas prácticas? Voy a decirlo así para que nadie se enoje. Voy a salir del ejemplo de China. Voy a hablar del sector financiero, que también muchos de nuestros gobiernos ya tienen un acceso muy grande al sector financiero en unas tasas bastante buenas, y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué un gobierno va a uno y no va al otro? Yo creo que un gobierno va a ambos. Un sector financiero le puede ofrecer unos créditos importantes para ciertas funciones,
Y lo que le puede ofrecer el BID es no solamente los créditos, sino el conocimiento para hacer programas que son muy difíciles de hacer, para llevar a cabo reformas que debe hacer y para llevar a cabo transformaciones que debe hacer. Y en ese caso el BID puede entrar con un crédito, pero puede entrar además con una cantidad de asistencia y de capacidad técnica para ayudar al gobierno a llevar a buen puerto inversiones que son muy difíciles de hacer y proyectos que son muy difíciles de hacer, que el sector financiero no estaría dispuesto a financiar, o que lo podría financiar pero no vendría con toda esa ayuda adicional que se tiene. Y lo mismo, pues el PNUD no da préstamos, pero también podría estar entonces al lado, ayudando también a hacer todas esas reformas, sí, esa capacitación y de asistencia técnica que se necesita. En nuestro caso, entonces, más allá de salirnos de esa discusión, yo creo que es muy importante como tener en cuenta cuáles son las ventajas comparativas de cada institución. Sí, como bien decía Ana María, nuestro modelo de operación es totalmente distinto y no funcionamos con créditos, sino con la decisión, la voluntad y los recursos de los propios países con los que trabajamos, y somos más bien un socio implementador que tiene presencia en el terreno, pero que permite también esa conexión entre la presencia en cada uno de los países de la región con una red global de posibilidades. Pero creo que Ana María lo dijo muy claro al inicio, ante una disyuntiva como esa, nosotros como organismos también tenemos que partir del punto inicial de respeto a las decisiones soberanas de los gobiernos. Tanto un banco como un organismo, cuando tú presentas, cuando hay una relación, todo va a depender de la voluntad de ellos, y realmente son decisiones. Creo que esa es una pregunta que los gobiernos tendrían que responder dependiendo de cuáles son las preferencias que buscan a la hora de tomar una decisión como esta. Sin embargo, nosotros con la capacidad de apoyarlos en esa implementación siempre y cuando existan objetivos claros y alineados, y eso es precisamente una de las grandes bondades que ofrece la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos ponen a todos, países desarrollados, no desarrollados, en una misma dirección y permite alinear mucho mejor, y es hacia eso donde debemos avanzar, toda esa financiación para el desarrollo, para que sea puesta, los recursos están, pero para que sea puesta al servicio de avanzar de una manera acelerada hacia el cumplimiento de esos objetivos. Antes de terminar y abrir el periodo de preguntas, hay dos temas que me gustaría poner sobre la mesa. Uno, lo habéis tocado de manera tangencial, es el tema de la degradación ambiental. Los gobiernos se encuentran en muchos casos en la disyuntiva entre elegir un desarrollo de un proyecto con un impacto ambiental alto, pero con un alto generador de empleos, o prescindir de ese proyecto pero mantener el nivel de desempleo. Eso tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Cómo hay que hacer frente al reto de crecer, crear empleo, generar ingresos y al mismo tiempo preservar el medio ambiente? Y el sector de los hidrocarburos es uno de los más elementales en esta pregunta, Ana María. Bueno, esa es una pregunta que es fascinante y que es muy, muy difícil de contestar. Yo diría que todos estamos mirando cómo lograr ese crecimiento que sea un crecimiento sostenible y que sea un crecimiento que no genere un deterioro de los recursos naturales tan grande, y que al mismo tiempo logremos que haya una reducción de la pobreza y una incorporación de la población. Hay trade-offs, pero no siempre es así. En muchos casos no se tienen que hacer sacrificios ni de lo uno ni de lo otro para poder caminar juntos. O sea, cada vez se están desarrollando más tecnologías que permiten un mayor crecimiento, o que se hagan unos proyectos importantes que generen empleo con economías, por ejemplo, con energía renovable, y que al mismo tiempo estén cuidando al medio ambiente. Sin embargo, obviamente los gobiernos están muchas veces enfrentados a ver qué hacen y cómo toman decisiones para el presente y para el futuro, y ahí hay unas tensiones muy grandes que se tienen que resolver y que poco a poco se irán resolviendo. Pero yo soy una creyente muy grande en que la tecnología nos va a permitir seguir desarrollándonos de manera importante, porque nuestros países lo necesitan y sin un deterioro tan fuerte del medio ambiente. Yo te diría que ante ese reto, es real, es tangible, lo experimentan los gobiernos. Un primer paso importante en todo momento es hablar de esa transición ecológica justa. O sea, esto no es una suma 0-1 entre crecimiento, productividad y ambiente. Esto no es o destruyes el ambiente o creces o viceversa. Cuando ponemos al ser humano al centro y diseñamos esto no como una suma 1-0 o automática, sino como un proceso, entender que estamos transicionando hacia un modelo y que esto no es como prender o apagar el interruptor de la luz, sino diseñar una estrategia que en nuestra región
pasa por un desafío muy importante y es el lograr una visión de Estado y no de gobierno que permita diseñar una transición en el tiempo que esto tome, donde no vamos a ser 100% verdes automáticamente, pero estamos caminando hacia allá. Está demostrado que es la manera más justa de hacerlo, porque hacerlo abruptamente también puede traer daños terribles a las personas, a las comunidades. Entonces yo te diría, personas al centro, verlo como un proceso de transición y lograr compromisos de Estado, de país, que involucren a todos los sectores de la sociedad para avanzar en esa dirección, transicionando hacia un modelo más sostenible y amigable con el ambiente. Yo ahí quiero añadir algo adicional a lo que está diciendo Michelle, que me parece muy importante. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los impactos del cambio climático, vamos a tener que pensar en transición energética y cómo hacemos la transición energética generando los menores costos sociales. Pero también tenemos que discutir de manera muy importante cuáles son los impactos del cambio climático, que a nuestros países puede pegar de una manera fuerte, y de hecho ya lo estamos viendo. Estamos viendo el corredor seco en todo Centroamérica con unos problemas muy grandes. Estamos teniendo sequías en este momento en algunos países de la región. Tenemos a las islas del Caribe que tienen unos problemas muy grandes. Entonces, los impactos ambientales también están siendo muy fuertes, somos muy vulnerables al cambio climático, y ahí vamos a tener que tener el concurso no solamente de los países nuestros, sino la ayuda de países de muchos sitios, pues de todo el mundo, para poder superar esos impactos del cambio climático que son importantes. Y sin querer abrir un frente, porque nos da para otro conversatorio que estaría feliz de tener, cuando metes esa ecuación, por ejemplo, del Caribe y su vulnerabilidad al cambio climático y otras zonas, el elemento financiación para el desarrollo vuelve a entrar con una perspectiva distinta y con un punto de análisis diferente al que rige una región de ingreso medio. Pero eso es tal vez posiblemente para otra discusión. Antes de cerrar la conversación, hay un tema que me incomoda un poco, voy a ser sincero, y es el del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Me incomoda porque un hombre preguntándole a dos mujeres inteligentes sobre este tema me parece que forma parte del pasado y que aquí tendría que haber una mujer. Pero en cualquier caso, el tema sí vale la pena. América Latina es una región donde el empoderamiento de la mujer y la discriminación con la mujer es una realidad, que en algunas sociedades más que otras está marcada por un patrón machista. Y hay que decirlo con todas sus palabras. ¿Cómo cerrar esa brecha, Michelle? Mira, pasa por mucho tipo de intervenciones, pero yo te diría que subyacente a todas las intervenciones de política pública encaminadas a cerrar la brecha, pasa por una transformación cultural importante. Lo dices, hablas de una sociedad machista, implica un cambio en nuestra cultura, tanto en hombres como en mujeres. Cuando digo machista no quiero acusar a nadie, porque no. El machismo es algo que puede estar cultura enquistado en las estructuras culturales y que uno puede actuar de manera machista sin ser consciente de ello. Por eso planteo el debate. Incluso sin ser hombre. Exactamente. Y es parte de lo que se refleja en la sociedad. Y parte del reto tremendo ante un contexto de polarización es que las mujeres se ven tremendamente afectadas en todas estas dinámicas, desde populistas hasta los extremos polarizados. Pues tienes un extremo que ataca fuertemente esa igualdad de género y nos pone en una situación donde los logros no son necesariamente sostenidos. O sea, es una lucha constante y permanente, y mientras avanzamos hacia allá, definitivamente hay intervenciones de política pública que van desde la paridad hasta el aseguramiento de la participación política de la mujer y la llegada de la mujer a puestos de toma de decisión que pueden acelerar de alguna manera ese proceso hacia la igualdad de género en la región. Sí, ese es un tema que me parece fascinante y es muy preocupante además, porque lo que nosotros vemos en la región, como yo lo mencioné al inicio, las mujeres en este momento en América Latina somos más educadas, pero hasta ahí llegamos. Tenemos más educación, pero participamos menos en la fuerza laboral, nuestros salarios son menores que los salarios de los hombres. Cuando vemos qué sucede, por ejemplo, con el embarazo adolescente en nuestra región es un problema enorme, entonces tenemos también ahí algo fuertísimo. Y no hemos tenido los cambios culturales que necesitamos. Y sí creo que ahí la política pública puede jugar un papel y un rol enorme. Pensemos, por ejemplo, en por qué las mujeres no están participando tanto en la fuerza laboral. En este momento nosotros tenemos que las mujeres, cuando tienen un hijo, se supone, nuestra cultura supone que somos las mujeres las que nos tenemos que encargar de los hijos.
No hay una relación compartida con el hombre encargándose también de los hijos. Si se hace una política pública en donde se le da licencia de maternidad y licencia de paternidad con el mismo tiempo de salida del trabajo, ahí ayudamos a compensar muchísimo las cargas, porque ahí la mujer no es más costosa que el hombre, porque ambos van a salir, por ejemplo, 3 meses y 3 meses obligatoriamente, como se hace en algunos países. Si hacemos inversiones en guarderías para que los niños puedan estar en las guarderías y para que cuando las mujeres van a trabajar y los hombres vayan a trabajar, los niños tengan un buen cuidado de calidad, una buena alimentación, todo eso va a ayudar muchísimo a que las mujeres estemos mejor. Entonces ahí el papel de la política pública puede ser importante mientras logramos los cambios culturales que han sido tan lentos y se han demorado tanto en llegar. Interesante. Me parece que es tiempo para que la gente como ustedes y los que están de manera remota puedan preguntar, y voy a abrir la palabra para que quien en la sala quiera. Tenemos ya 2 preguntas, 3. Vamos a pedir el micrófono. Lo tenemos aquí delante, entonces, por favor, la primera persona que ha levantado la... Voy a pedir que sean preguntas y que vayan precedidas de nombre y apellido, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias a Ana María Ana María y a Michelle. Mi nombre es Andrés Sánchez, yo soy el jefe del programa del agua de la OEA. Mi pregunta va orientada hacia la modernización de la financiación, teniendo en cuenta la aversión de los países a endeudarse hoy con la crisis, digamos, que hay, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros hemos visto es que para poder promover el desarrollo en la región hay que cuidar y salvaguardar las grandes joyas ambientales que tenemos. Cuencas oceánicas, la Amazonía, cuencas centroamericanas como la del río Lempa y demás, y eso requiere mucha inversión. Sin embargo, tanto los bancos como los mecanismos financieros tienen muchas trabas para poder promover garantías o mecanismos financieros que se puedan aplicar de manera multinacional o que promuevan la integración. La pregunta es para el PNUD y para el BID, ¿cómo están tratando de modernizarse ustedes para poder acelerar esas intervenciones, teniendo en cuenta que acelerar los acuerdos multinacionales para proteger y salvaguardar estas joyas tienen beneficios de mejoramiento de la vida a nivel multidimensional? Entonces esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Creo que van muy en la línea de lo que decías, Michelle, de la innovación, de innovar, que en inglés lo resumen como think out of the box, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros como programa de desarrollo de las Naciones Unidas no somos financiadores de un tema que claramente has descrito y definido, pero sí apoyamos técnicamente a los países en este proceso de think out of the box y de innovar en la búsqueda de mecanismos. Me refería hace un rato al ejemplo de un bono sostenible en Uruguay, donde no necesariamente estás esperando que los recursos provengan del Estado, sino puedes apalancar actores privados de una manera creativa, donde nosotros certificamos el bono, el banco cumple otro rol y el gobierno otro rol. Entonces esto me lleva a 2 puntos: a la innovación que hay que tener y el desarrollo de capacidades técnicas, tanto en nuestras instituciones como a nivel de gobiernos, pero nuevamente recaemos en la colaboración. Ese es un excelente ejemplo, Gustavo, de si colaboramos o no. Pues este es un excelente ejemplo de cómo el músculo, la capacidad y el expertise financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, con la presencia y el trabajo del PNUD en los países, puede diseñar y dar forma a esquemas que pueden acelerar esa financiación para el desarrollo sostenible, protegiendo y apalancando también recursos de otros actores que no necesariamente son gobiernos, para hacerlo de manera más rápida y a escala, en la particularidad del momento en el que vivimos, donde los gobiernos no tienen un espacio fiscal lo suficientemente amplio para hacer frente a los desafíos del desarrollo. Ana María. Estaba pensando cómo podemos hacerlo, y yo creo que, como dice Michelle, esto es un ejemplo muy bueno donde podemos ver donde cada institución juega un papel dentro de sus fortalezas importante. Si pensamos, por ejemplo, en una cuenca binacional o que pasa por varios países, hay instituciones como Naciones Unidas o instituciones como la OEA juegan un papel muy grande para sentar a todos los países para que políticamente tomen la decisión de proteger la cuenca entre todos y se lleguen a acuerdos políticos para que eso sea así.
y una institución como el BID puede ayudar muchísimo a diseñar unos créditos. Obviamente no hay créditos para que se comparten entre países, eso es muy difícil, pero sí se puede pensar en bonos verdes y bonos o otro tipo de bonos para atraer recursos adicionales que se puedan invertir entonces en esa cuenca con una asistencia técnica muy fuerte por parte de las instituciones. Entonces ahí esos son los casos en donde la fortaleza de las instituciones multilaterales y cada una con sus conocimientos y sus expertise juegan un papel muy importante. ¿Hay algún ejemplo que podrías compartir o que podríamos destacar de ese modelo de financiación que comentas? El de los bonos sociales, por ejemplo. El que puso Michelle es súper importante, el que acaban de sacar con Uruguay es uno de los últimos que se sacaron. Sí, y que es un bono que el Estado abre y ofrece, se estructura con el BID, el PNUD cumple un rol de certificador del cumplimiento del bono y que el pago del mismo va condicionado a ese impacto ambiental que trae el bono. Pero existe, por ejemplo, otra experiencia que es previa a esta, en el caso de México, que es un bono basado en los objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo del bono es impulsar intervenciones, acciones e inversiones que apunten hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y existe en este momento una demanda muy grande a nivel de América Latina y el Caribe. El hecho de ser, nuevamente, una región de ingreso medio, como lo llaman algunos otros organismos, de desarrollo en transición, nos da una posición muy particular donde sí existe cierta sofisticación en nuestros ministerios de finanzas, de economía, en nuestro sector bancario, en nuestro sector privado. Si nosotros repensamos la región desde esas potencialidades y somos creativos en cómo diseñamos instrumentos donde nos apalancamos en esas posibilidades, podemos seguir innovando. Existe también demanda de bonos azules para protección de océanos y es precisamente parte de la discusión donde claramente ninguno de los organismos, de los bancos, de las instituciones financieras internacionales podría apoyar solo a los países. Ese es un excelente ejemplo de cómo debe ser parte central de la discusión, donde cada uno pone sobre la mesa lo mejor de sus capacidades y de esa manera tal vez acelerar un poco el proceso y la habilitación de recursos para financiar el desarrollo sostenible en la región. Siguiente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Felipe Félix Méndez, soy de Panamá y Uruguay y trabajo en el Atlantic Council. Las escuché ambas mencionar el tema de baja productividad, entre otros desafíos estructurales, baja confianza. Me gustaría escuchar qué piensan sobre el tema del clientelismo y qué pueden hacer los ciudadanos, el sector privado, organizaciones como las que ustedes dirigen y los gobiernos de la región para atender el tema del clientelismo, que definitivamente es un obstáculo para la buena gobernanza y para atender y avanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias. ¿Empiezas tú, Ana María? Sí, yo empiezo. Ese es un tema que me parece muy interesante y no me parece sencilla la solución. O sea, decir yo que se podría hacer esto y se reduciría, me parece difícil. Creo que es muy importante darle oportunidades a la población, para que no tengan que meterse en transacciones clientelares con la clase política que las está dando. Y ahí creo que hay algo que no hemos hablado hoy, pero me parece fundamental, y es el mercado laboral de nuestra región, que los mercados laborales de nuestra región son muy precarios. Nosotros tenemos unos niveles de informalidad altísimos. Si vemos los países andinos, por ejemplo, 3 de cada 4 ciudadanos trabajan en el sector informal. Si nosotros tenemos una población con buena educación, que está siendo absorbida por un sector productivo innovador, que les está proveyendo oportunidades y unos buenos salarios, las relaciones con la clase política van a cambiar muchísimo, porque va a ser unas relaciones en donde se está pidiendo servicios, bienes públicos y no necesariamente unas transacciones individuales. Creo que parte de todo esto es la precariedad que nosotros tenemos de la población en este momento y eso ayudaría muchísimo, es decir, educación, un incremento en productividad importante para que absorba la fuerza laboral y para que realmente tengamos un crecimiento económico mucho más alto. Creo que eso es una parte muy importante y toma muchísimos años para que suceda. Yo solo construyendo sobre lo que dice Ana María se ha ido a la raíz del problema y no puedo más que coincidir, pero como bien dices, va a tomar un tiempo. Esto es una transformación también cultural que va de la mano del acceso a oportunidades. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrer nuestros países, la región, de conversar con las personas,
Mi impresión, tal vez alguno tenga alguna impresión diferente, es que el clientelismo no hace feliz a nadie, al cliente, no lo hace. El ciudadano recurre a esto por falta de oportunidades y no, el ser humano disfruta profundamente ser tratado con dignidad. El clientelismo es un mecanismo que atenta contra la dignidad humana y se sirve de las falencias de nuestro sistema en poder abordar esas necesidades que Ana María bien menciona. Pero yo diría que mientras transicionamos hacia allá podemos pensar en cómo aprovechar lo que hemos conversado también aquí, la tecnología, la digitalización, para garantizar, por ejemplo, procesos electorales más inclusivos y transparentes, donde se facilite una discusión de propuestas, donde el ciudadano pueda entender de mejor manera y tener mayor posibilidad de participación. La participación no es solo el ejercicio del derecho al voto, es la participación de ser actor protagonista en la búsqueda y diseño de esas soluciones. Entonces yo vería esto como intervenciones paralelas que deben ir a diferentes niveles. Una que sería más para mitigar lo que sucede y que no va a ser lo suficientemente sostenible si en paralelo no apuntamos a una educación mucho más sólida, a un acceso a oportunidades que haga que un ciudadano no vea ni sienta tentación en aceptar una propuesta que realmente va en el fondo en contra de su propia dignidad y lo que quiere para el desarrollo de sus propias posibilidades. Mientras se prepara la tercera pregunta, me parece que hay una derivada de la reducción de la informalidad que forma parte de las reformas fiscales y del incremento de los recursos de los gobiernos. Si 3 de cada 4 ciudadanos en América Latina trabajan en la informalidad, es que no pagan impuestos. Si no pagan impuestos, esto tiene un impacto. Reducir la informalidad incrementa la masa salarial, la masa laboral, y eso incrementa las cotizaciones y garantiza más ingresos para los ciudadanos, ¿cierto? Sí, pero ahí hay un problema y estás entrando en el corazón de uno de los problemas de la informalidad en nuestros países. Una parte muy importante, la razón por la que existe informalidad en nuestros países es porque los costos no salariales de contratar a alguien en nuestros países es altísimo. ¿Y por qué es ese costo? Porque nosotros estamos financiando el sistema de protección social de la región con impuestos laborales en vez de estar financiándolo con impuestos del presupuesto general de la nación. Y eso hace entonces que los salarios sean mucho más altos. El costo de contratar un trabajador formal en la región es 2 veces más alto que el de contratar un trabajador informal. Y eso es parte por esos impuestos laborales que se han metido para financiar el sistema de protección social. Entonces, ese círculo virtuoso que estás diciendo parte con primero decir, bueno, ¿cómo hacemos para financiar todo este sistema de protección social sin recurrir a los mercados laborales? Que es como algo de lo cual no hemos podido salir. Interesante. Adelante. Buenas tardes. ¿Su nombre? Bueno, qué privilegios que a uno le dan en la vida. ¿Cuál es su nombre? José Miguel Villafuerte. Gracias. Quisiera sintetizar, se ha comprendido muy bien el mensaje, es para que exista un crecimiento, un desarrollo integral y sostenible, puede haber un crecimiento económico y social, pero es necesario que exista calidad democrática y eficacia institucional que se integre a ello y se pueda poder consolidar ese desarrollo. Eso es lo que comprendí y bueno, simplemente quisiera estar seguro de ello. Segundo, soy graduado del Colegio Interamericano de Defensa y rescato un poco de la preocupación del embajador Abdala, que hablaba de la del contexto de la hiperconectividad y la ciberseguridad. Entiendo, por datos oficiales hasta enero del 2022, que tenemos una población de 7.91 billones de habitantes y de los cuales 4.62 billones, el 58%, están conectados, ¿no?, a través de la tecnología. ¿Cuál es la proyección que se tiene? De que año tras año tengamos un crecimiento de un 1% de la población mundial, pero exista un 10.1%, ¿no?, de crecimiento de incremento de la conectividad de la población. Estamos hablando de 10 veces más. ¿Cuál es la pregunta? Entonces la pregunta va a lo siguiente: ¿cómo podríamos mejorar la eficacia
de los esfuerzos que se han realizado desde la Convención de Budapest, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la estrategia de seguridad de la información que tiene la OEA en nuestros países, considerando esta proyección de la hiperconectividad, porque sin seguridad es un poco difícil pensar en un desarrollo integral y sostenible. Entonces, han habido esfuerzos, pero quizás se debería reformular estos esfuerzos para poder contribuir en este escenario de la ciberseguridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Yo comentaría brevemente sobre los dos puntos que tocas. Definitivamente una gobernabilidad democrática sólida es fundamental, pero yo te diría que cuando abordamos el desarrollo desde una perspectiva sistémica, no necesariamente son todas precondiciones, sino se interconectan entre sí. O sea, necesitas una gobernabilidad democrática sólida para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible descansa sobre él, pero también para lograrla necesitas educación, necesitas toda una serie de factores que fortalezcan esa gobernabilidad. Entonces no es un paso primero y el otro después, es todos a la vez de alguna manera y reforzándose continuamente, porque lo que hemos aprendido es que las ganancias en términos de desarrollo no son estáticas necesariamente y que sí podríamos retroceder, o sea que no podemos dar nada por sentado, sino continuar avanzando, adaptándolo a la información que tenemos, al conocimiento y a la evidencia que se genera para seguir perfeccionándolo en el camino. Y con respecto al acceso a tecnologías, yo lo veo con un poco más de optimismo, sin dejar de ver los enormes riesgos que conlleva. El acceso a tecnologías, y no solo el acceso a tecnologías, sino a capacidades digitales, y creo que ahí hay un elemento importante, ese desarrollo de capacidades digitales tiene que pasar, por supuesto, por sofisticar cada vez más esos controles de privacidad y de seguridad. Pero no debemos, por esos controles de privacidad y de seguridad y por el temor, dejar de ver el gran potencial que tienen para aumentar el acceso a servicios básicos, para inclusión financiera, para acceso a oportunidades, para mayor incremento en la productividad y de manera muy, muy particular e importante a las micro, pequeñas, medianas empresas e incluso a personas en el sector informal. Entonces creo que la discusión siempre tenemos que tenerla con un balance, viendo dónde tenemos que tener ciertos controles que garanticen seguridad en el uso de estas tecnologías, pero no dejarnos llevar por el temor y entender que son un habilitador tremendo que nos permite alcanzar una mayor escala en muchas de las intervenciones que estamos tratando de avanzar en los países de cara al desarrollo sostenible. José Miguel, muchas gracias por la interpretación de lo que discutimos ahorita acá. Realmente no tengo mucho más que añadir a lo que dijo Michelle. Yo creo que es importante, sin duda, que ampliemos el acceso digital y que ayudemos a la población a tener una mucho mayor conectividad. La ciberseguridad es de primera importancia. En el BID estamos haciendo proyectos con los gobiernos para ayudarlos a mejorar la ciberseguridad, pero no podemos dejar de avanzar solamente por eso. Entonces creo que es algo que tiene que ir de la mano y que tenemos que seguir fortaleciéndolo, pero yo no soy una experta en ciberseguridad, entonces no quisiera decir cosas que de pronto no son las adecuadas. Voy a complicar la conversación. Para los objetivos de la Agenda 2030, ¿qué es prioritario? ¿Extender sistemas de de electricidad, agua potable, saneamiento o acceso a Internet? Yo diría que todos. Ponerle uno... Claro, pero los recursos son limitados. Los recursos son limitados, pero nosotros en electricidad tenemos casi cubrimiento universal en la región de electricidad. Obviamente podríamos tenerla mucho mejor y de una mucho mejor calidad para que no haya tantas interrupciones de electricidad. Pero en agua potable todavía estamos muy lejos de alcanzar lo que necesitamos. Y ahí no podemos parar, y en acceso digital también lo podemos hacer, y hay algo que mencionó Michelle que es muy importante, y es la llegada del sector privado también a hacer esas inversiones. Si nosotros asumimos que el sector público es el que estaría haciendo todas las inversiones, de pronto no lo podríamos hacer, pero si hacemos una muy buena regulación y bajamos las barreras regulatorias y permitimos al sector privado llegar a ampliar por ejemplo la banda ancha,
tú no estarías, los gobiernos lo que tienen que hacer es hacer unos buenos contratos y hacer una buena regulación para que el sector privado decida invertir en eso. Entonces, ahí no habría el sacrificio entre uno y otro, ¿no? Ya te lo abren. Ahora sí, yo te diría que la Agenda 2030 como está concebida no permite priorizar un objetivo sobre otro, sino precisamente lo que plantea es la importancia de avanzar hacia todos. Claramente hay que priorizar y esa priorización queda en manos de los países y de los gobiernos en un momento dado, con qué intervenciones estratégicas y qué combinación de intervenciones van a avanzar de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo te diría, y tu pregunta me hace recordar hace ya varios años en Panamá, y me da alegría que menciones el acceso a Internet como algo muy importante, la pregunta que estás haciendo, esa claridad no era tal hasta la pandemia. Nosotros en Panamá, cuando construimos el índice de pobreza multidimensional, que son, si entramos a hablar de posibles herramientas, pues esta es una herramienta que te permite entender la pobreza más allá del ingreso, ¿no? Es ese conjunto de carencias que afectan a las personas. Y cuando lo estábamos construyendo, se hizo un proceso de consultas y se incluyó el acceso a Internet como uno de los indicadores. Y eso fue bastante debatido, porque había personas que decían, pero es que Michelle, ¿cómo van a poner el acceso a Internet al mismo nivel que el acceso al agua potable? Y bueno, y la discusión se llevó y finalmente quedó incluido. Luego irrumpió lamentablemente una pandemia donde dejó en clara evidencia cómo el acceso a Internet y la conectividad juegan un rol clave en el acceso a oportunidades, en el desarrollo y en todo lo que mencioné anteriormente ante la pregunta de José Miguel. Entonces, dos comentarios. Es fundamental, es clave y es un habilitador para muchos otros de los objetivos. Es difícil priorizar, pero creo que está en los ejercicios y en el respeto a la soberanía de cada país de cómo priorizas y cómo identificas intervenciones que habiliten otras y que avancen de manera sistémica. Y de cara a la discusión que estamos teniendo hoy, creo que una conclusión importante es que las políticas públicas no pueden ser, y ya de hecho se están transformando en este momento, en silos. Es muy difícil diseñar una política de salud, solo de salud, si no tenemos en cuenta tecnología, si no tenemos en cuenta educación, si no tenemos otras dimensiones del bienestar. Y yo creo que esa es una conclusión importante, particularmente no solo por la Agenda 2030, sino ante escasos recursos. Tenemos que ser muy estratégicos para generar sinergias entre las intervenciones. Primero, garantizar que una intervención no vaya en detrimento de otra, sino que se potencien entre sí. Y eso se vuelve clave en el proceso de diseño y formulación de políticas públicas. ¿Más preguntas en la sala? Adelante. No, déjame preguntar antes, para las preguntas a través de Internet, ¿está previsto que recibamos? ¿Sí? Sí, vamos con esta. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Elena Fonseca, soy la especialista principal del programa de compra pública de la OEA y ya veo las caras, es un tema muy complejo y muy importante en la agenda pública y que es un área de la que no se habla mucho desde el punto de vista positivo, sino más que todo desde el punto de vista negativo. Pero creo que tenemos que empezar a hablar sobre la contratación pública como un tema o un área estratégica para la agregación de valor público a través de los… ¿Por qué se habla de manera negativa? Por todo lo que se refiere al malgasto activo, pasivo, por todo lo que se refiere a la ineficiencia y que genera conductas indebidas que terminan en corrupción. Okay. Pero no quiero tocar ese tema. No, pero me parecía válido la aclaración. Claro, de acuerdo. Adelante, quiero hablar más desde el punto de vista positivo, como la contratación pública como una solución que está presente dentro del área del gasto público y que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y los conceptos a lo que se refiere el gasto público. Por ejemplo, conceptos como la eficiencia. Si nosotros no empezamos a cambiar el concepto de la eficiencia desde el punto de vista del menor precio de los ahorros, no vamos a generar diferencia. Hay una fórmula matemática que me parece sensacional, que es menos por menos da más, y es si reducimos lo que nos reduce, no podremos progresar y cerrar las brechas. Y estas brechas están presentes en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no podemos… Ya voy allá. Pero no podemos reducir o combatir la pobreza combatiendo la pobreza. Necesitamos, como lo decía Michelle, de mecanismos efectivos que nos permitan resolverlos, ¿no? Hablamos de la calidad del gasto público presente en la educación, en la salud, en la infraestructura y en todas las áreas de gobierno. ¿Qué perspectivas tienen ustedes sobre esa contratación pública como esa área o ese vehículo que habilita el acceso a derechos a la ciudadanía?
Muchas gracias. ¿Quién responde? Adelante. Mira, yo no voy a reiterar lo que has esbozado con mucha claridad. Yo voy a agregar algo sobre eso y me encanta que hayas traído el tema de la compra pública, que aplica de alguna manera también al procurement en sector privado. La compra pública es una herramienta muy poderosa para potenciar desarrollo sostenible. Si a través de la compra pública se incentiva la participación de empresas, que sean empresas y todo el que participe del proceso de adquisiciones públicas, y se le incluyen requisitos para que generen beneficio social y ambiental, y esto ya podría discutirse y tal, es una manera de acelerar tremendamente, de generar incentivos a las empresas para que se transformen y transicionen hacia modelos de negocio mucho más sostenibles. Y yo lo que diría es que para potenciar esto, y hay experiencias en otras economías avanzando de esa forma, utilizando la compra pública como un apalancamiento de recursos a favor de, un apalancamiento de transformación de empresas hacia modelos más sostenibles y verdes y de beneficio social y ambiental. Lo único que yo llamaría la atención es la importancia de si se consideran intervenciones de este tipo para agilizar el avance hacia el desarrollo sostenible, es tener siempre en cuenta el acompañamiento que podrían requerir particularmente pequeñas y medianas empresas que también participan de los procesos de compra pública y a los cuales tal vez esta transformación no le es tan fácil si no requiere un acompañamiento. Pero yo veo en la compra pública una herramienta muy, muy grande sobre la cual se puede explorar para utilizarla como un agente y un vehículo de transformación al margen de todo lo que ya mencionaste en términos de transparencia, construcción de confianza, que son muchos de los temas que estamos tocando hoy y que es fundamental para cerrar esa polarización y esa desconfianza que hay en los gobiernos y en los actores públicos. Estás poniendo en la mesa algo que es muy importante y es cómo gastamos mejor. Al principio me referí mucho a los problemas fiscales que teníamos y que no teníamos suficientes recursos para alcanzar y para abordar todos los desafíos que tiene en este momento la región. Por un lado necesitamos buscar más recursos, tenemos que crecer más, tenemos que poner más impuestos, pero por otro lado tenemos que gastar mejor y ser muchísimo más eficientes. Y los problemas que tenemos en la región de gasto ineficiente y de gasto, no estoy hablando de corrupciones, de gasto ineficiente y de procesos que no son eficaces. Y las compras públicas han demostrado ser supremamente importantes. Todos esos mecanismos en donde se tiene una centralización de las compras públicas han mostrado que son muy eficientes para reducir gasto público que no deberíamos tener. Y nuevamente, no es necesariamente porque es corrupción, sino porque no sabemos gastar bien. Entonces, una agenda muy importante que estamos teniendo en el BID es cómo gastar mejor y cómo ser más eficientes en gastos de salud, en gastos de educación, y ahí las compras públicas pues juegan un papel importantísimo. Yo creo que hay que ir cerrando, pero hay un tema que forma parte de la actualidad que es coyuntural, que me parece que ameritaría un comentario antes de terminar, y es el tema de la seguridad. En Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, por citar los últimos ejemplos de seguridad ciudadana, ha habido, y son parte de las noticias, casos de inseguridad, de asalto a las autoridades, de masacres. Lógicamente, la inseguridad es un freno para el desarrollo de la Agenda 2030 en la región. ¿Cómo hay que hacerle frente a esa inseguridad creciente que estamos viendo en América Latina? Ana María. Lo de la inseguridad es uno de los grandes flagelos que tenemos en la región y los tenemos hace muchísimos años. Una cosa que me entristeció mucho a mí en la pandemia es que nosotros vemos que tenemos el 8% de la población mundial y en la pandemia 30% de las muertes. Y cuando ves en homicidios es exactamente la misma cifra. 30% de los homicidios a nivel global vienen de América Latina. Nosotros no hemos podido todavía enfrentar bien el problema de seguridad. Eso no, es muy reciente, ahora pues se ha exacerbado un poco, no sé si es por la pandemia y por la caída en ingresos de la población, pero definitivamente es algo que tenemos que enfrentar. Y creo que se tiene que enfrentar desde distintas dimensiones. Una es el fortalecimiento de la fuerza pública, tanto de la policía en especial, que la policía es la que está en contacto todo el tiempo con la comunidad.
Y ahí la tenemos que fortalecer, hacerlos mucho más profesionales, que tengan una mucha mejor capacitación y que tengan además una mayor confianza con la población, que eso es algo que hemos hablado muchísimo. En el BID nosotros trabajamos mucho con las policías de la región, ayudándolos a fortalecerse. También creo que hay una parte importante que no podemos desconocer del papel del narcotráfico y de los grupos criminales de la región, que cada vez se han fortalecido y que además están teniendo un papel transnacional ahorita que me parece supremamente preocupante y que lo vamos a tener que abordar de manera conjunta entre todos los países, y ahí una institución como la OEA, por ejemplo, juega un papel muy importante para que los países se sienten en la mesa y veamos cómo combatimos el crimen organizado de manera transnacional. Y una tercera parte y una tercera dimensión que es importante y que no debemos desconocer es que también hay un crimen pequeño de robos y de otro tipo de crimen que está más relacionado con la falta de oportunidades de la población, que también tenemos que abordar, y que se aborda mucho más dándole oportunidades a la población, dando educación y mejorando el ingreso. Entonces creo que hay como tres dimensiones importantes. Llevamos muchos años con esto, pues yo vengo de un país que lo ha enfrentado durante muchísimos años y lo ha sufrido muchos años, y creo que eso es algo que tenemos que sentarnos a discutir. Coincido plenamente con Ana María. Es altamente preocupante que, así como tenemos ciertas potencialidades, somos una de las regiones más violentas del planeta entero. Es importante destacar que esta violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, una vez más. Yo estoy totalmente de acuerdo en las diferentes dimensiones y no podemos minimizar el efecto del crimen organizado ante todo esto, pero creo que uno de los antídotos para esto es más desarrollo. Es desarrollo humano, desarrollo sostenible, que se traduce en acceso a oportunidades. No es la única solución, porque existen otras fuerzas que ofrecen otro tipo de oportunidades, a veces difíciles de alcanzar por los medios lícitos, pero yo apuntaría a más desarrollo integral, inclusivo, resiliente en nuestros países, como uno de los antídotos a este terrible flagelo de la inseguridad, que se alimenta definitivamente de las brechas, de la polarización, de la desconfianza y claramente de la falta de oportunidades. Tras casi 2 horas de escucharos, uno podría salir de aquí pesimista, porque dice los desafíos son muchos, pero me parece que convendríamos en que uno puede salir muy optimista, porque personas al frente de instituciones como las vuestras o la Cátedra de Gobernanza de la OEA tienen claros los desafíos, y es el primer paso para solucionarlos y hacerles frente. Gracias por vuestro trabajo y por compartir con nosotros vuestras ideas. Gracias. Muchas gracias, Michelle, Ana María y Gustavo. Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor para todos. Se han tocado varios temas, muchos de interés nuestro de la OEA. Y solo transmitirles que desde la OEA queremos seguir fortaleciendo estos lazos de cooperación. Somos un foro de diálogo, de concertación, de diálogo. Siempre están bienvenidas a esta Casa de las Américas. Y en nombre del Departamento de Gestión Pública Efectiva y de la Escuela de Gobierno de la OEA, agradecemos al público presente y a todo el público que nos ha estado siguiendo en línea, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, donde pronto anunciaremos nuestra próxima cátedra. Muchas gracias.